Bien, hoy nos convocamos y un poquitito rompiendo los esquemas, ¿verdad?, de lo que estábamos acostumbrados, pero el Señor tiene cosas nuevas, así que doy muchas gracias a todos aquellos que han decidido apoyar este día domingo, Día del Padre. Más allá de todo, no sé si lo sabían que tanto el Día del Padre como el Día de la Madre, el Día del Niño es un evento comercial, ¿sí? ¿No? Nos gusta estar estos días en familia, nos gusta estar con nuestros padres, nos gusta, a los padres nos gusta que nos honren, nos gusta levantarnos y recibir un regalito, ¿no? Todo eso nos gusta, pero netamente, muchas gracias. Es netamente comercial, se hace para fomentar el comercio y no está mal, porque el comercio genera movimiento y el movimiento genera trabajo y así se hace un círculo virtuoso para todos. Pero hoy qué mejor que estar honrando a nuestro Padre Celestial, ¿no? Así que doy gracias a Dios por eso. ¿Y qué tendrá que ver hoy la prédica con el título, ¿no? Padre bueno, Padre malo, o Padre malo, Padre bueno, ¿sí? Hay un libro que se escribió que dice Padre rico, Padre pobre, ¿no? Y un poco el Señor puso en mi corazón ese libro, lo tengo pendiente de terminar de leer, puso en mi corazón este título. Yo digo, pero no tiene nada que ver Padre rico con Padre pobre, pero sí tiene que ver con padres malos y padres buenos. ¿A cuántos les gusta tener padres buenos? Pregunta obvia, ¿no? A todos nos gusta tener padres buenos, ¿no? ¿Y a cuántos les gusta tener padres malos? A nadie les gusta tener padres malos, ¿no? Pero ¿qué es lo que separa de ser bueno o ser malo? Porque para los hijos ser un buen padre, o sea, tener un buen padre para los hijos es de que el padre me conceda todos mis caprichos. Papá, quiero una bicicleta nueva. Papá, quiero que me lleves al cine. Papá, quiero... Entonces, si el padre accede a todo eso, ese es un padre bueno, ¿no? Pero para los que somos padres consideramos que ser buen padre tiene que ver con educación, con salud, con dar un bienestar, con alimentar, con abrigar, con dar techo, con dar seguridad, con dar asistencia en todos los ámbitos de la vida. Y de vez en cuando entregar un gustito, ¿no? Yo aprendí, alguien mayor una vez me dijo, a los hijos no hay que darles todo, no hay que decirles todos que sí, pero tampoco hay que decirles todo que no. Entonces es un poco y un poco. Entonces de ahí el límite, ¿cuál es el límite de ser un buen padre o ser un mal padre? ¿No? Porque si yo le concedo todos los caprichos a mis hijos, para mis hijos voy a ser un buen padre, ¿no es cierto? Pero para la sociedad voy a ser un mal padre, ¿no? ¿Y cómo será con Dios? ¿Cómo será con Dios? Dios que yo a veces me pongo a pensar cuando recibo muchos mensajes en el teléfono y me encuentro con que, pastor, fíjese esto, pastor, fíjese lo otro, pastor, me está pasando acá, me está pasando allá, del grupo de jóvenes a nivel nacional me mandan mensajes, me piden consejo, y digo, Dios mío, ¿cómo haces? Digo, ¿cómo haces? Porque yo trato por mi propio carácter paternalista, trato de darle solución a todo. Pero digo, ¿cómo hace Dios que tiene que escuchar la súplica de todos nosotros? Y entre esas súplicas están nuestros caprichos. Señor, concédeme la 4x4, quiero la 4x4, Señor, ¿no? Y otro quizás, Señor, dame de comer porque no tengo que comer esta noche. Y otro quizás, hacelo a papá más bueno, Señor, porque no me gusta cómo me está tratando. O quiero una mejor mamá, o quiero un mejor papá. Señor, necesito trabajo porque le tengo que dar de comer a mis hijos. Y entre medio de eso, Señor, si yo me pudiera sacar la lotería. Hay gente que ora por eso. Entonces yo digo, Dios, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para estar atento? O sea, si el Señor tuviese un WhatsApp, ese WhatsApp estaría estallando,
¿no? Si tuviésemos que mandarle un WhatsApp a Dios con nuestras oraciones, ese estaría al rojo vivo. Entonces digo, ¿cómo hace? Por algo Él es Dios, ¿no? Y por algo Él es nuestro Supremo Padre. Y en esto quiero contarles un poco la historia de mi vida. ¿Cuántos conocen la historia de mi vida? Algunos sí, algunos no. Pero hay una historia media ahí que no se sabe mucho. Permiso, ¿eh? Yo tuve carencia de padre. Entonces quiero contarles un poquitito algunas cuestiones para que entendamos hasta dónde Dios puede hacer en la vida de uno. Yo nací en un hogar muy pobre. Mi mamá, hija de padres ricos, o de dinero, vamos a decir, pero ella, por decisiones de la vida, en el tiempo que yo nací, era muy pobre. Teniendo ella padres con propiedades y todo eso, ella terminó siendo pobre justo al momento que yo nací. No pudo haber sido pobre después, ¿no? Pero bueno. Y obviamente no recuerdo el día que nací, porque creo que nadie se lo acuerda, ¿no? Pero sí tengo recuerdos de muy chico, 4, 5 años aproximadamente, estar en casa en una casilla de madera, bastante maltrecha, hacía mucho, mucho frío. Yo recuerdo que a la noche mi madre me ponía todas las camperas, sobre todo lo que había para vestir en el ropero, eso me ponía para abrigarme en los inviernos que era muy frío, ¿sí? Les aviso, era un muchacho que me orinaba mucho en la cama. ¿Eh? Ah, no, ¿qué se creen? ¿Que yo nací entre algodones? No, pero bueno, para que vayan conociendo el Dios que tenemos. Sufrí mucho de chico el frío y ver a mis padres discutiendo y peleándose y ver a mi padre golpeando a mi mamá. Teníamos una heladera que tenía las huellas de mi padre, fíjense las cosas que me acuerdo, ¿no? De los puñetazos contra la heladera, ¿no? Y mi mamá en eso tomó una decisión, que éramos mi hermana y yo, mi hermana es 2 años más chica que yo, y tomó la decisión de enviarnos pupilos a lo que es, hoy creo que existe todavía, el Hogar El Alba, acá en Longchamp, ¿sí? Y ahí estuvimos, yo hice primer grado ahí, o sea que yo antes de cumplir los 6 años, yo ya estaba pupilo. Pero recuerdo que mis hermanos mayores, que tengo hermanos que son entre 8 y 7 años más grandes que yo, a la madrugada sacarme a mí de chico y llevarme a la plaza para que yo no viera las discusiones o porque se iba a armar el tole tole. Tengo una prédica que se llama el tole tole. Un día se las voy a predicar. Porque se iba a armar la gran trifulca en casa, entonces ellos me sacaban con apenas 4 o 5 años a la plaza, a algún lado, para que yo no viera todo eso. Pero a mí los recuerdos me quedaron, ¿sí? Yo lo tengo bien presente, todos esos recuerdos. Entonces, en ese entonces yo tenía un padre malo, ¿verdad? Capaz que la historia de algunos de ustedes tiene un poco de esto también. Entonces, por eso mi mamá decidió llevarme a un hogar pupilo. Entonces tenía una mamá, para mí, mala, porque me había sacado de mi hogar, me había llevado pupilo. Pero eran las decisiones que a veces los adultos tienen que tomar para conservar la salud de los más chicos. Después de eso, pasado el tiempo de pupilo, que hice ahí primer grado, un buen día mi madre viene a visitarnos al hogar, porque tampoco era que yo la recibía muy seguido en el hogar. Nos viene a visitar, después de un tiempo hay una mujer que quiere tomar en adopción unos chicos, y mi madre casi nos entrega en adopción a mi hermana y a mí. Y luego de eso, mi madre empieza a formalizar con un hombre, con otro hombre, ya se separa, empieza a formalizar con otro hombre, y este hombre le dice a mi madre que me saque de estar pupilo, y que me saque primero a mí, después la saca a mi hermana, nos saca a los dos, y a ese hombre yo llegué a decirle papá, porque era como mi padre. O sea, estaba en casa, nos asistía, nos cuidaba, entonces para mí era como mi padre. La cosa no funcionó a los años, ¿sí? Cuando tuve más o menos 11, 12 años después, no funcionó,
mi mamá se vuelve a separar. Entonces yo me volví a quedar sin padre, mientras todos los chicos en el barrio tenían su padre. Todos tenían su padre. Y yo veía que todos disfrutaban de las Navidades, del fin de año, de los Reyes, del Día del Padre. ¿Sí? Y aquellos que no tenemos el Padre saben lo que de chicos se sufre, que llegue el Día del Padre y no tener a tu Padre. Entonces esas fueron las cosas que fui pasando ahí con este padrastro. Luego desapareció, después de muchos años lo volví a cruzar, charlamos lo más bien. Pero cuando cumplí 16 años, que conozco al Señor y empiezo a congregarme en la iglesia, me entero de algo que yo ni me lo imaginaba. Resultó ser de que mi madre me confiesa de que yo soy un hijo extramatrimonial, que no soy hermano legítimo, soy medio hermano de mis hermanos. Entonces, wow, un baldazo de agua fría. Entonces ahí uno le empieza a caer la ficha de un montón de cosas, porque soy el más alto de todos, porque soy diferente a mis hermanos. Y otra vez, padre malo no me reconoció. Buena posición, ese padre, acá en Adrogué, dueño de una inmobiliaria, bien involucrado socialmente. Pero la bendición de poder haber recibido esa noticia cuando yo ya estaba en el camino del Señor. Entonces a veces uno entiende o cree de que todas malas, ¿qué puede salir de alguien que pasó tanto, que sufrió tanto? Todas malas. Y yo sé que hay muchos que quizás sufrieron más de lo que yo sufrí en la infancia, ¿no? Y se han cruzado con un padre o una madre mala o malo. Entonces, ¿qué es lo que marca el límite si el padre es bueno o es malo? Lo bueno es que tuve la gran bendición, y lo digo siempre así, la gran bendición de poder sentarme y tener una charla con mi padre biológico. Él, judío. ¿Sí? Después no me van a decir que yo ando caminando con los codos, ¿eh? Pero el Señor me concedió poder tener una charla con mi verdadero padre, poder sentarme frente a frente y él excusarse de toda la situación, de por qué no reconocerme, y yo poderle predicar el Evangelio, porque yo era nuevito en el Señor y le prediqué el Evangelio. Y ahí tuvimos nuestra discusión de quién mató a Jesús, si fueron los judíos, si fueron los romanos. Y bueno, pero lo bueno es de que Dios me permitió y me dio la bendición de poder tener esa conversación con mi padre biológico, ¿no? Yo pude haber reclamado herencia, pero para mí ya estaba bien, ya la cosa estaba completa, Dios ya había hecho la obra. Pero imagínense ustedes, retrocediendo un poquitito hacia atrás, un joven de esa edad, 16 años, ¿no? Toda la adolescencia encima, y de repente enterarse después de toda la historia de infancia, enterarse de esta noticia, ¿no? ¿Qué reacción pude haber tomado? Mi primera reacción en ese entonces fue: Señor, entonces yo soy un fruto del pecado. Mi madre me concibió en pecado, mi madre me hizo, soy fruto del pecado y no merezco tu misericordia. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Y yo recuerdo bien que trabajaba en una carpintería en Banfield, y yo todas las mañanas cuando me tomaba el colectivo, tomaba la Biblia. En aquella época no había celubiblia, había que portar con un libro grandote, negro, así, abajo del brazo, ¿no? Y yo me tomaba el 266, el ramal 4, en la esquina de mi casa, y me iba leyendo la Biblia. Iba meditando en esto que me había terminado de pasar. Con 16 años, yo trabajaba en una carpintería. Y el Señor me hizo abrir ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 13 al 15, algo que le aconteció a Pedro. A ver si estamos. Resulta de que había un hombre llamado Cornelio, no era judío, era romano él, que este hombre había tenido un sueño.
Este hombre había soñado con la presencia de Dios y este hombre era bueno delante de Dios y quería conocer más del Evangelio. Y por otro lado había otro hombre llamado Pedro que orando había tenido una visión. Y en esta visión él ve bajar, descender un lienzo, una sábana. Pedro, hombre judío, ve bajar un lienzo o una sábana con animales, reptiles, ¿sí? Animales que los judíos no comen. Y de repente dice así, el versículo 13 en adelante: levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces el Señor le estaba mostrando a Pedro, porque Pedro, hombre judío, él no se juntaba con gente que no era judía. Entonces el Señor le estaba diciendo: mirá, acá hay un montón de animales que ustedes por tradición no comen, que ustedes por tradición propia judía, de ellos no se alimentan, pero no llames impuro lo que yo he purificado, le dijo el Señor. Entonces esta palabra fue la que llenó mi vida, porque dije: Dios mío, yo no puedo llamar impuro lo que vos has santificado. Así que con esto quiero decirte de que no te sientas nunca impuro ni impura si Dios te ha santificado, si Dios te ha tratado y ha cambiado tu vida, ¿sí? El Señor, a partir de ahí, cambió mi vida y empecé a entender la visión de lo que Dios quería para mí. Entonces, padre bueno, padre malo. Sé que al día que yo nací, mi padre, el que me dio el apellido, salió corriendo al registro civil sabiendo lo que había sucedido y me inscribió con su apellido. Entonces yo le suelo decir a mis hijos: yo tengo la doble bendición. Me gusta el apellido que tengo, pero a su vez tengo sangre judía en mis venas, ¿no? Más allá que para el Señor no hay ni judío, ni griego, somos todos iguales. Pero hay que aprender a entender de que lo que es malo, Dios lo puede transformar en bueno. Entonces, no importa el padre que hayas tenido, lo que importa quién es hoy tu Padre Celestial, ¿sí? Y recorriendo un poco las Escrituras, encontramos un hombre que ya entrado en edad, Dios le hace una promesa. En Génesis capítulo 17, versículo 4 al 6, Dios hoy te quiere hacer una persona fructífera. ¿Saben lo que es ser una persona fructífera? Una persona que da frutos, una persona que es productiva, ¿sí? No solamente que tiene hijos, sino de que sus acciones generan fruto. La gente te va a mirar y va a decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero ser una persona fructífera. Y acá nos encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 4 al 6, dice: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Fue el pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham. Sigue diciendo, versículo 5, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. No importa la vida que hayas tenido, no importa lo que haya sucedido en tu infancia, no importa lo que haya sucedido con tu vida. Hoy Dios te quiere hacer una persona fructífera. Él a lo mejor no quiere levantar naciones de ti, no quiere levantar naciones de cada uno de nosotros, pero sí quiere que nosotros seamos padres espirituales de otros. Hay personas a tu alrededor que están necesitando un padre, una madre espiritual. ¿Sí? Una persona que los guíe, una persona que los oriente. Y Dios ha puesto una multitud a tu alrededor para que vos los apadrines y seas su guía espiritual.
¿A cuántos les interesa el padre que han tenido o la madre que han tenido? La verdad que muchas veces eso es lo que nos identifica, ¿no? Ustedes me escuchan muchas veces decir, mi madre dice, mi madre decía, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que me crió. Y pese a que ella hizo todo lo que pudo por mí, ha dejado cosas marcadas en mi vida que me sirven como fundamento para seguir creciendo. Entonces, no importa la madre que hayas tenido o el padre que hayas tenido, o el que tenés, o la que tenés. Porque algunos todavía la tienen, algunos todavía lo tienen, ¿no? Levíticos, capítulo 20, versículo 9, dice así en el nombre de Jesús. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia vida. No, a Dios no le importa la madre o el padre que hayas tenido. Pudo haber sido el peor de los padres, pudo haber sido la peor de las madres, pero el Señor dice que no la maldigas, que no lo maldigas. ¿Por qué? Porque si el día que nosotros lo maldecimos, nuestra vida estamos condenando. Muchas veces he escuchado decir cómo la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y el mismo Señor Jesús lo dijo porque es el único mandamiento con promesa, ¿no? Porque honrando a tu padre y a tu madre los días de tu vida se alargarán, ¿verdad? Y he escuchado a gente decir, pero ustedes no conocen a mi papá. Ustedes no saben lo que él ha hecho conmigo. Ustedes no saben lo que ha hecho mi mamá conmigo. Pero el Señor no le interesa si ha sido bueno o ha sido malo. Nosotros debemos de bendecir a nuestros padres, no de maldecirlos. Y el salmista supo entender esto y también muchos de nosotros que hemos sido desamparados por nuestros padres, hemos tomado a nuestro Padre Celestial como nuestro verdadero Padre. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. El Señor te va a recibir en sus brazos. No hay nada. Y eso es lo bueno de entender el Evangelio. De que te puede faltar todo en la vida, todo lo material, hasta tu padre y tu madre. Pero el Señor siempre te va a recibir en sus brazos. Siempre. Y yo no encuentro lugar ni encuentro refugio mejor que es estar en los brazos del Señor. Ayer le contaba a los muchachos mientras trabajábamos, de paso el chivo, mientras estábamos trabajando los cuatro acá en el pasillo, revocando el pasillo, les decía de que yo a veces tengo clientes que le digo, no, el fin de semana lo tengo ocupado o tal día lo tengo ocupado, estoy en mi mejor trabajo. ¿Y en qué trabaja? Y mira, yo trabajo para el Señor y Él me paga como nadie. Ahí recibo mi mejor paga. El mejor trabajo, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es estar en las cosas del Señor. Y el Señor va a pagar como nadie te paga en la vida. Te doy garantía de eso. Te doy garantía. Probá al Señor y te vas a dar cuenta que como Él no hay nadie. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu padre y tu madre sean lo peor que existe en la tierra, no lo maldigas. ¿Por qué? Porque el Señor te va a tener en sus brazos. ¿Sí? El Señor te va a tener en sus brazos. Él siempre, siempre va a estar con nosotros. Isaías capítulo 63, versículo 16, un pasaje muy conocido, que dice así, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Isaías 63, 16. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Redentor. Él es aquel que nos socorre, aquel que nos entiende. ¿Cuántos han hablado con su padre y su madre y le hemos dicho, este viejo no me entiende? Este viejo no sabe lo que yo pienso, no sabe lo que yo quiero.
Claro que sí. Y sobre todo cuando estamos en la edad de la adolescencia. Nuestros padres no nos entienden nunca. Pero ¿sabes qué? El Señor siempre te entiende. Él conoce las intenciones de tu corazón, Él conoce tus pensamientos y no hay Padre más amoroso que nuestro Dios. Pero, el proverbista Salomón supo decir en el Proverbio 4, versículo 1, escuchen, hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? A ver. Todos somos hijos, es verdad. Pero hay algunos que tienen a sus padres. Y el proverbista dijo en el capítulo 4, versículo 1, escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. O sea que cuando tus padres te corrigen, estás adquiriendo inteligencia, ¿no? Hay un dicho mundano, vamos a decirle así, que dice que el diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Entonces los viejos, como hemos pasado y nos hemos equivocado mucho y hemos metido mucho la pata hasta el cuello hemos metido, ¿sí? Entonces sabemos un poco más de la historia de la vida, entendemos un poco más y por eso aconsejamos a nuestros hijos, ¿sí? Y en eso, un hijo que escucha a su padre recibe inteligencia. ¿Qué recibe? Inteligencia. Pero hay algo también que en mi vida, en mi infancia me pasó y es sufrir la ausencia de un padre. Cuando uno ve que los demás lo tienen, pero el Señor se encarga de todo eso. Dios se encargó de que dentro de la familia de Dios encontré no uno, muchos padres. Muchos padres. Y en eso también el Señor, escudriñando, leyendo la Escritura, me llevó a aquel pasaje que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, estando ahí crucificado, clavado en la cruz, encontramos en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27, que dice así, fíjense lo que ocurre mientras el Señor estaba clavado en la cruz. Ahí, sus manos sangrando, colgando él de los clavos. Él le dijo, cuando Jesús vio a su madre, ahí Jesús crucificado, su madre ahí abajo, y a su lado el discípulo, a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo recibió en su casa a esta mujer. O sea que el Señor Jesús, estando ahí clavado en la cruz, viendo sufrir a su madre, le dijo, tranquila, yo me voy, pero ahí tienes a mi discípulo. Él te va a hacer de hijo. Y al discípulo le dijo, ella va a ser tu madre. O sea que en la condición que vos llegues al camino del Señor, vas a encontrar una madre y un padre. El Señor te hace, y ahí el Salmo dice, Él hace habitar en familia aún a la estéril. Y esta es la familia. Esta es la familia. No importa que hayas tenido padre bueno o padre malo. Lo que importa es que esta es la familia, con un padre verdadero, con un padre que siempre está. Un padre en el cual nos podemos sentir completos. Yo a veces me sucede que llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, yo tengo la costumbre de que me bajo del vehículo y tengo que ir al baño a lavarme las manos. Es una cosa fanática que tengo. Me tengo que ir a lavar las manos. No quiero tocar a nadie ni a nada si no me voy a lavar las manos, ¿no? Y a veces abro la puerta y la primera que me cruza es mi hija, Milagros,
y ella quiere abrazarme y me quiere besar y me quiere apretujar. Y a veces me quiere apretujar y me apretuja la vejiga y uno está apurado porque quiere ir al baño, ¿no? Y le tengo que decir, mi amor, quiero ir al baño, déjame llegar. No me querés, me dice. Ya no me querés, ¿no? Y uno es un poquitito molesto eso, pero el día que eso no sucede, el día que yo entro a casa y no está ella para venir a molestarme, ¿y Mili dónde está? ¿Y Milagros dónde está? ¿No? Y es tan hermoso sentirse completo. Y yo entiendo de que ella a veces estamos en casa, cada cual en lo suyo, y por ahí yo paso y viene y me dice, papá, ¿me das un abrazo? ¿No? Entonces yo veo que ella se pone acá en el pechito y ella quiere estar ahí, quiere estar tranquila. Entonces, saben que hay una cuestión química entre los padres y los hijos. Los hijos sienten refugio en el pecho. Me acuerdo, así como lo ven de grandote a mi hijo Natanael, cuando era bebé, él dormía la siesta en el pecho del papá. ¿Sí? Las veces que se podía, él dormía la siesta en el pecho del papá. Los hijos se sienten seguros en el pecho del papá, ¿no? Y el Señor quiere que hoy cada uno de nosotros nos sintamos completos, completos. Quizás ya no está papá, quizás ya no está mamá, pero tenemos un lugar de refugio donde sentirnos completos. Con el Señor estamos siempre completos. Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable. Ese es tu Padre, consejero admirable. Dios fuerte, ese es tu Dios. Padre eterno, o sea, por la eternidad va a ser tu Padre. Nunca va a dejar de ser tu Padre. Siempre Él va a ser tu Padre. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Qué Padre completo que tenemos. Mis hijos a veces vienen y me hacen consultas y me dicen, a ver si sabes más que Google. Y me preguntan y yo digo, yo no lo sé todo. Pero Dios todo lo sabe. Cuando tengas una pregunta sin respuesta, anda a preguntarle al Señor. Y Él te va a contestar. ¿Padre bueno o Padre malo? ¿Qué somos nosotros y qué es Él para nosotros? Y ya para ir terminando, Mateo capítulo 7, versículo 9 al 12 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Un padre bueno o un padre malo? Versículo 10 sigue diciendo, y si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de nosotros a nuestros hijos le da eso? Versículo 11 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? O sea que el Señor Jesús está diciendo, si ustedes que son humanos malos, y sabemos que los hay y que están, así todo le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre eterno que está en los cielos no les dará acaso cosas buenas a sus hijos? Y sigue diciendo el Señor Jesús, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley de los profetas. Miren, yo conozco un pastor que la mitad de sus hijos no están en el Evangelio. Y él es pastor. Y él, en función de eso, se puso a trabajar
y levantó un ministerio para hijos de pastores. Porque entendió la necesidad, entendió este pasaje de tratar a los demás como le gustaría que lo traten a él. Él entendió que trabajando con los hijos de los otros pastores, algún día sus hijos iban a volver. Entonces uno no sabe nunca qué clase de padre es, si es un padre bueno o un padre malo. Pero es algo que nosotros sí tenemos que estar seguros, es que nuestro Padre Celestial es el mejor de los padres. A vos en tu vida te pudo haber faltado todo, pero Él es el mejor de nuestros padres. Y ahora sí, ya para terminar, Salmo 103, que hoy en el devocional de la mañana estaba este salmo, dice, versículo 12 al 14, dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. El Señor, todos tus pecados, todos tus errores, dijo, vos estás acá, en el este y en el oeste están todas tus transgresiones. Toda tu maldad, todo tu pecado, como un padre amoroso, Él las separó. Y te quiere perdonar de todo, absolutamente de todo, porque te quiere un hijo limpio, una hija limpia. Tan compasivo, dice el versículo 13, es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro, sabe que somos frágiles, sabe que somos dóciles, como es el barro, y está dispuesto a limpiarnos, a purificarnos y a hacernos un nuevo paso, a hacernos de nuevo. No importa el padre que hayas tenido, si ha sido bueno o ha sido malo. Lo que importa es que creas en el Padre que hoy tenés. Así que te invito a que te pongas de pie y que hoy no solamente celebres el Día del Padre, que está bueno y está excelente reconocer a los que Dios nos dio por padres acá en la tierra. El Señor me ha dado a mí el honor de tener muchos hombres de ejemplo que hicieron y cumplieron el trabajo de un padre, que me aconsejaron, que me adoctrinaron, que me guiaron, y quizás lo hicieron mucho mejor que el padre biológico que yo hubiera tenido. Así que yo sigo dándole gracias a Dios por la historia de mi vida, porque en función de esa historia yo pude conocer más a mi Padre que está en los cielos. Porque no solamente está en los cielos, está acá adentro, en mi corazón. Entonces yo quiero invitarte que si querés pasar al altar y tener una conversación con tu Padre y pedirle un consejo, que pases. ¿Sí? Como un acto de fe, que pases y que puedas hablar con Él como hablas con tu papá. Y puedas pedirle un consejo para el tema que tengas pendiente. Pasá con libertad y vamos a orar todos juntos, ¿sí? Y vamos a tomarnos este tiempo de consejería de un Padre. Pero este es el Padre eterno. Él quiere darte consejo en este día.